Lo más admirable de la época actual es la fidelidad con que los padres obedecen a sus hijos. Saludos de nuevo y gracias por continuar ahí. Comentaba cierto médico de nombre Phil Wally en un artículo que publicó en la revista Selecciones en mayo de 1955 lo siguiente. Recientemente nos invitaron a mi mujer y a mí a cenar en casa de un famoso cirujano. Prometía ser una velada interesante. Uno de los propósitos de la invitación era relacionarme con cierto conocido escritor especializado en temas de medicina, a quien llamaremos Thompson. Pero quiso la mala suerte que apenas pudiésemos cruzar palabra, pues tan pronto llegamos, irrumpieron en la casa, en la sala, los 3 niños del cirujano y las personas mayores. Tuvimos que limitarnos a servirles de público. Un pequeño de 5 años se puso a remedar a los locutores de la televisión. El mayorcito de 11 años lució su buena puntería con el dardo. En cuanto nos sentamos a la mesa, la hermanita, una muñeca de 9 años, se soltó a hablar para referirnos minuciosamente lo que ella y sus condiscípulas habían visto el día que las llevaron a conocer una imprenta. Cuando al fin cerró el pico y Thompson aprovechó ese respiro para iniciar un tema algo más interesante, la parlanchina lo interrumpió diciendo que eran las 7:30. Encendieron el televisor y nos obsequiaron con el programa infantil. Por supuesto, con el volumen ensordecedor. Antes que los niños se fueran a dormir, las personas mayores tuvimos que admirar una a una las obras artísticas, entre comillas, de la niña. Antes que los niños se fueran a dormir, las personas mayores tuvimos que admirar una de las obras artísticas, entre comillas, de la niña, que adornaban las paredes del salón de música, y presenciamos varios números de ballet ejecutados por la misma niña, y permanecimos silenciosos e indefensos, mientras el niño de 11 años recitaba una poesía. Luego de todo eso, y ya rendidos, nos despedimos. He referido este episodio, aclara el médico, no porque lo considere extraordinario, sino antes bien porque va siendo caso común y corriente en los hogares modernos, estamos hablando del año 55, durante horas enteras en compañía de personas de conversación sobremanera amena e instructiva. He tenido que resignarme a oír durante toda la visita cómo maltrataban el piano, jovencitos empeñados en interpretar trozos de música clásica por demás conocidos. Otras veces me he pasado una velada entera reprimiendo la ira que me roía por dentro al tener que callar en tanto que los hijos de mis amigos discutían con sus papás acerca del traje que mejor les sentaba, o los méritos o deméritos de tal o cual maestro, o la conveniencia o inconveniencia de que una adolescente de 14 años fuese al cine con un jovencito, o cualquier otro tema igualmente falto de interés, por no decir insoportable para el visitante. Ciertos niños adolescentes de nuestros días dominan en tal forma a sus padres que ninguno de los dos, el papá o la mamá, se atreven a mandarlos, a contenerlos dentro de justos límites, a decirles que se retiren cuando importunan,
ni a ejercer su autoridad como quiera que sea. El hogar se ha convertido de esa suerte en una dictadura en la cual llevan la voz cantante las brigadas infantiles o juveniles. Las consecuencias del despotismo infantil saltan a la vista, concluye el médico. En el caso de los hijos del cirujano, todos presentan síntomas psicosomáticos. El menor es alérgico a varias cosas, despierta en mitad de la noche bañado en sudor y tiene un carácter irascible. A la niña le sobrevienen violentos accesos de asma cuando se irrita o la contrarían, y el mayor es dispéptico. Esta es la sensación de indigestión o empacho y sonámbulo. Hasta aquí el artículo del Dr. Phil Wiley. Les recuerdo que este artículo fue escrito en el año 1955 y ya se quejaban de los niños insolentes. La peor de las consecuencias del despotismo infantil es, sin embargo, el infantilismo que produce en esos seres una vez llegados a la edad adulta. A los 30 o 40 años siguen pensando y sintiendo como niños tiránicos. Son resultado de la formación que recibieron en el hogar, cuando sus padres les hicieron creer que el niño es el ser más importante del universo. Ahora bien, la importancia del niño estriba tan solo en lo que el niño representa en potencia. El niño es la materia prima del adulto, un ser al cual hay que educar y fortalecer, no tan solo física, sino moral e intelectualmente. Tanto valdrá el niño cuanto valgan las facultades que mediante la educación se hayan desarrollado en él y de las cuales haya aprendido a hacer buen uso. Y esto ha de enseñársele con dulzura, pero sin vacilaciones, con cariño, pero con aquella firmeza, hija del amor bien entendido, con paciente rigor, porque el mundo en que ha de tocarle vivir cuando llegue adulto es en verdad muy riguroso. Proporcionar al niño satisfacciones materiales y privarle de los efectos saludables de la disciplina es crueldad mayor que la que se cometería estrangulándole, porque así se le destina a llevar una vida de sofocación emocional, una existencia que será la muerte en vida. Se trata de un problema tan antiguo como el mundo, lo moral en contraposición con lo material. Hemos hallado en nuestra época la manera de volcar el cuerno de la abundancia, y la abundancia de cosas materiales se nos ha subido a la cabeza. Aún podemos dar marcha atrás en ese funesto camino si cesamos de pretender que la manera ideal de educar a los niños es esa que los convierte en niños de por vida. Aún podemos restaurar la disciplina y atender a nuestros hijos para que se desarrollen no tan solamente físicamente, sino asimismo en lo espiritual y en lo intelectual. Roguemos a Dios que nos ayude en esta interesante tarea.